¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Bien? ¿Ya desayunaron? Me encantan cuando dicen que no. Pobres neuronas, Dios mío. ¿Cómo funcionarán? Las admiro. ¿Qué echa la cámara? Bueno, espero que sus neuronas sobrevivan algún momento, ¿verdad? Cuando descubran lo importante que es comer, por lo menos desayunar. Hay que oxigenarlas un poco. Ok, Keisha, está bien. Yo espero. Bueno, hasta ayer, ¿verdad? Que estuve revisando en la plataforma. Todavía hay personas con algunas actividades pendientes. Hola Denise, ¿cómo estás? Buen día. Vamos a ponernos a hablar sobre esto. Buenos días, Denise. En el caso de química, ¿verdad? Y de biología, voy a hablar de las dos de una vez, de química y de biología. En el tema número 1, ¿verdad? Están completas las actividades, o sea, las tareas de ustedes, ¿verdad? En el tema 2, tanto de biología y de química, me faltas nada más, Denise, tú, en el tema número 2, el deber de química y el deber de biología, ¿verdad? Y en el tema 3, en el caso de biología, solo faltan 4 personas. Peña, Denise, Granizo y Barahona. Eso en biología. Y en química, faltan 9 personas, que son Casillas, Cuadro, Vaca, Vera, González, Granizo, Magallanes, Peña y Herrera. Creo que están todos conectados, de los que me faltan. Entonces, recuerden que ya están atrasados con esas cosas, entonces, por favor, ¿verdad? Nos queda básicamente esta semana y la que viene hasta el miércoles, ¿verdad? Porque a partir del jueves son las evaluaciones del tercer parcial, es decir, la entrega de los proyectos. Y ya después de allí, pues obviamente ya estamos cerrando el tercer parcial y con él la siguiente semana estaríamos cerrando el quimestre. Entonces, por favor, ponerse al día. Para hacerles un poco ligera su camino académico de este final de quimestre, y sé que están algo estresados y bueno, y todas las semanas se les ocurren, bueno, no voy a decir nombre, ¿verdad? Cambiar algunas normas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Este tema que es carbohidratos que se divide en dos, solamente vamos a ver nuestra parte teórica, ¿verdad? Nuestra relación con química y aldehídos, o sea, con la parte de aldehídos y la parte de cetonas, y solamente van a hacer su alimentación del portafolio. No van a tener ningún deber que subir a la plataforma, ni esta semana ni la que viene. ¿Sí? Muy bien, yo sabía, Warner, que te ibas a alegrar. Tranquilo. Estuve un fin de semana, bueno, después de 2 largas semanas enfermo, aunque ustedes me veían en clase, ¿verdad? Y este fin de semana estuve meditando profundamente lo que iba a hacer con estas 2 últimas semanas, pero debido a eso, ¿verdad? Primero, no tenemos ningún tipo de evaluación en la plataforma y lo que pudiésemos evaluar de eso puede estar en el caso de carbohidratos, que es básicamente una aplicación. Ya nosotros vimos aldehídos y cetonas individualmente y se supone que ustedes, ese es el tema 2 y el tema 3 de química, ¿verdad? Se supone que ustedes ya enviaron lo que son las nomenclaturas, las propiedades químicas y eso, entonces no va a hacer falta esta semana hacer nada de eso, pero sí debe estar, si ustedes revisan su guía de portafolio, sí debe estar de carbohidratos lo que sería su organizador, pues obviamente, ¿no? Sí, en eso estamos claros, en el portafolio, ¿sí? Lo que sí no vamos a tener es que subir actividades adicionales a la plataforma. Ahora, con eso les quiero decir, ¿verdad? Que
nuestra calificación de lo que es acumulado, es decir, el 60% del tercer parcial, perdón, el 80%, porque el proyecto es 20%, el 80% es estas 3 actividades que tenemos por cada una de las asignaturas. Es decir, tenemos que tener las 3 asignaturas y obviamente recuerden que con las rúbricas que están allí, si ya estamos atrasados, ya tenemos un punto menos y dependiendo obviamente si tienen los contenidos bien propuestos, si está bien la tarea, ¿verdad? Según la rúbrica que está allí, entonces no va a haber problema en nuestra calificación. Por eso le estoy diciendo a las personas que ya están atrasadas, ¿verdad? Por favor, enviar, ponerse al día. Denise, ¿ha tenido algún problema? Que es la que tengo más repetido en química y en biología. Sí, Miss, la semana pasada estuve mal de salud y yo iba a hacer iba a cumplir con las tareas la semana pasada porque tenía la antepasada y la que pasó. Pero lastimosamente estuve mal de salud, que tuve que ir el día jueves. La misma hora estoy informada del tema, tuve que ir el día jueves a hacerme ver y tenía amigdalitis, por ende todo se me descompuso el cuerpo, fiebre, escalofrío, entonces no he podido hacer las entregas de las tareas. ¿Y cuándo vamos a entregar esas tareas, Denise? Sí, en el transcurso de estos 2 días yo los estoy estudiando. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Yo te voy a esperar hasta, si es 2 días, hoy estamos a martes, hasta el jueves. Cualquier cosa yo le escribo, pero yo tengo el teléfono de tu representante, ¿sí? Pero bueno, vamos a esperar hasta el jueves para que se pongan al día. Y bueno, las otras personas que mencioné, por favor, sí, ¿verdad? En el caso de, sobre todo el tema 3, que es el último que trabajamos, en el caso de química y de biología, que es donde tengo, vamos a decir, un poquito más de personas, ¿no? De lo demás estamos bien. Ok. Por cierto, ¿cómo van con el portafolio? ¿Bien? ¿Cómo están? Bien. No ha habido problemas. Bueno, a mí no me han escrito con problemas. Solamente algunos me han enviado para que les eche un hermoso ojito, con mis ojitos bellos y hermosos, ¿verdad? A lo que han hecho, pero no he tenido problemas. Hasta el momento ninguno me ha notificado nada, ¿verdad? Eso, bueno, puede ser, no sé si positivo. Vamos a verlo desde el punto de vista positivo, ¿verdad? Que a veces nos quedamos callados y no sé cuáles son sus inquietudes o las dudas que ustedes tengan. Bueno, y bueno, eso, básicamente eso. ¿Tienen alguna objeción con lo que les acabo de decir? ¿Ronquillo? ¿Te parece bien lo que les acabo de decir? Todo bien por mí, todo bien por mí. ¿Sí? Me parece correcto. Angie, ¿qué te parece? Excelente. Ah, excelente. Ay, qué Ya lindo. era tiempo, Dígame, Ronquillo. ya era tiempo. Ay, ¿cómo que ya era tiempo? Ay, Dios mío. Parecen unos viejitos chochos. Cuando yo los quiero ver por un huequito en la universidad, a ver qué van a hacer. Que ahí no les van a decir nada. Ay, Dios mío. Pegarnos un tiro. Sí, tampoco para tampoco para tanto. Sé que se van a acordar de estos momentos. Ajá. Bueno, entonces, bueno, vamos a eso como parte de lo que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Entonces ahora vamos a lo que es el tema de hoy, ¿no? Nosotros hemos venido trabajando los aldehídos y las cetonas. Pero nadie se ha puesto a imaginar, o sea, yo como alcohol, yo como cetonas, yo como aldehídos, porque cuando escuchamos esos nombres nos imaginamos químicos prohibidos. Sí, yo como, eso es lo que estoy diciendo, yo como aldehídos. Y todo el mundo, ay, ¿qué es eso, señor? Ah, uno le pregunta, ¿usted come manzana? Sí, ok. ¿Y qué azúcar tiene las frutas? ¿Cómo se llaman esas? ¿Cómo se llama ese azúcar que tiene las frutas? ¿Alguien sabe? Normalmente yo le digo que tiene azúcar natural, o sea que no es azúcar procesado. ¿No saben el nombre? ¿No la han escuchado? ¿No es la glucosa? La glucosa es otra. Termina en osa, eso sí es verdad. Pero no es la glucosa. ¿Sacarosa? Estamos un poco cerca. He escuchado fructosa o algo así, no me acuerdo. Gracias, Warner, de la fruta a la fructosa. Muy bien, ¿verdad? Entonces, yo sí puedo decir, ¿verdad? Yo sí puedo decir que como manzana. La manzana tiene azúcares.
Los azúcares de las frutas, en algunos casos se llama fructosa. Y eso usted se lo come, lo mastica, lo digiere, le da energía. Eso es un azúcar, ¿verdad? Y la azúcar se llaman en los alimentos glúcidos. Y nosotros los mal llamamos a los glúcidos. ¿Cómo los llamamos? Azúcares. Ajá, ¿y cómo normalmente en nuestro lenguaje común? Azúcar. Oh, Dios mío. Pensé que sabían cuando ustedes se comen los azúcares, los dulces. ¿Cómo los llamamos nosotros? No voy a comer eso porque eso engorda, eso tiene mucho ¿qué? Glucosa. Gluten. Gluten. No sé. ¡Oh, Dios mío, señor! Se nota que no están desayunando. Necesitan desayunar para que esas neuronas hagan chispa. Señor santísimo. Carbohidratos, ¿verdad? Aunque no son hidratos de carbono lo que nos comemos, ¿verdad? Nosotros lo llamamos de esa manera. Los llamamos en nuestro argot popular, pero en realidad estamos consumiendo glúcidos o estamos consumiendo azúcares. Ahora, ¿qué relación tiene esto con los aldehídos y con la acetona? ¿Será que yo como aldehídos? ¿Verdad? Porque cada vez que ustedes escuchan, bueno, ustedes le dicen ácido sulfúrico, ustedes saben que no comen ácido sulfúrico. Pero si comen azufre, ¿verdad? Y su cuerpo está formado de azufre. No es que sufran tanto, a veces quieren sufrir, pero tienen azufre, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, en las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Eso ya después vendrá en otro tema. Entonces, nosotros vamos a ver la base química de algunos alimentos que consumimos. En este caso, el grupo de los carbohidratos, que son los azúcares. Y vamos a ver qué relación tiene con los aldehídos y con las cetonas. Lo primero que voy a hacer es mostrarles una estructura química de un azúcar, ¿verdad? O de un carbohidrato, de un azúcar sencilla. Vamos a mostrárselas. Ya les voy a decir cuál es. Y quiero que ustedes, como son expertos en química, reconozcan cuáles son las funciones químicas que están en esa molécula, ¿verdad? Y van a verificar si está relacionado con nuestro tema. Y van a llevarse una pequeña gran sorpresa. Entonces, bueno, ya les voy a mostrar, ¿verdad? La imagen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ok. Ya vamos a verla. Ok, vamos a ver esta. Esta que hay dos de las azúcares que a ustedes les gustan. Vamos a ver. Aquí está. Muy bien. Vamos a compartir, ya las vi. Aquí está. Aquí en la imagen, ¿verdad? Aquí tenemos la glucosa y la fructosa. ¿Alguien me dice qué grupos funcionales observamos allí? Alcohol. ¿Alcohol? ¿Ves grupo alcohol? ¿Cuáles son los alcoholes? Dígamelo. El OH. El OH. Muy bien. ¿Y otros grupos ven? Éteres. Éteres. ¿Cuáles serían los éteres? El O. Ajá. ¿Este O dice que está aquí? Es lo que está unido a las dos cadenas carbonadas. Muy bien. ¿Me pueden decir cuántos carbonos tiene la glucosa y cuántos carbonos tiene la fructosa? A ver, ¿quién me dice? Según el dibujito que está allí, ¿no? Por supuesto. ¿Cuántos carbonos tiene la glucosa? Tiene 6 carbonos en la glucosa, 6 carbonos en su cadena principal. Aquí tengo uno en este vértice, ¿verdad que sí? Sí, son Aquí seis. tengo otro, ¿sí o no? Sí, aquí tengo otro.
¿verdad? Llevo 3. Aquí tengo otro, tengo 4. Aquí tengo otro, tengo 5. ¿Y este que está aquí? 6. ¿Sí o no? 6 carbonos. ¿Cuántos tiene la fructosa? Tengo uno aquí, tengo este aquí abajo, tengo este que está aquí, tengo este que está aquí, tengo este que está aquí, y tengo este. ¿Cuántos son? 6 también. 6 carbonos. Muy bien. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, si observamos, ¿verdad? Hay grupos OH, hay grupos O, ¿verdad? Vamos a observar ahora otra imagen, ¿verdad? De otra estructura. Y vamos a verificar con el que acabamos de ver. Ok. Ahora les voy a mostrar la siguiente imagen. Ay, Dios mío. Se los estoy tratando de hacer lo más sencillo posible, porque si les escupo todas las diapositivas ahorita, imagínense, si les escupo todo eso sin tarea, no quiero, y sin desayunar, ¿verdad? Sin comer ningún tipo de carbohidrato, vamos a quedar allí como un ataque epiléptico. Y yo no quiero que nuestras neuronas sufran ningún ataque hipóxico, ¿verdad? Entonces vamos a ir poco a poco, vamos con las segundas imágenes y vamos a tratar de reconocer los grupos funcionales que están allí. Segunda imagen, ahora aquí las vemos abiertas. Glucosa y fructosa. ¿Qué grupos funcionales observamos? Grupo H. Alcoholes y aldehídos. Y Aldehído en glucosa. en glucosa observo aldehído, aquí arriba está Y en rojo. cetona en fructosa. Y cetosa en fructosa. Cetona. Muy bien. Entonces aquí observamos grupos OH y aquí está un grupo aldehído. Entre el grupo alcohol y el grupo aldehído, ¿cuál tiene mayor relevancia para nombrar la cadena? Aldehído. Aldehído. Entonces esta cadena es un... Aldehído. Es un aldehído. Entre el OH y la cetona que está aquí, ¿cuál es el grupo funcional que debe prevalecer? La cetona. La cetona. Entonces, ¿la fructosa qué es? Es una cetona. Una cetona. Segundo ejercicio. Si quiero llamar esto como un aldehído, ¿cómo se llamaría? Esto, la glucosa. ¿Cuál sería el nombre? Ustedes saben nomenclatura. Entonces, ¿cómo se llamaría? ¿Cuál sería el carbono número 1? Empezando por allí. ¿Quién me dice el nombre? El carbono número 1 es donde está ubicada el aldehído. Este es el número 1. ¿Este que está aquí? Sí. Ajá, este es el 1. 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Muy bien. Por lo tanto, si el aldehído es principal, ¿estos OH qué son? Sustituyente. Sustituyentes. ¿Alguien recuerda cómo se llama el OH cuando es un sustituyente? Hidroxi. Hidroxi. Entonces tengo 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se llamaría? ¿Cuál es el prefijo de 6 para cantidad de cosas? Hexa. ¿Hexa qué? Hexahidroxi. Hexahidroxi. Y si tiene 6 carbonos y es un aldehído, ¿cómo terminaría la cadena principal? Enal. Hexanal. Hexanal. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería el nombre completo? A ver, nómbrenmelo. Hexahidroxihexanal. Ajá, me faltan los números, obviamente. Ajá. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6. Hexahidroxi, hexanal. Ya voy. Aunque no hay 6 OH, ¿cuántos OH hay? Hay 1, 2, 3, 4 y 5. Me confundí. Son 5 hidroxi. ¿Cuánto es que es? No es hexa. Penta.
Penta. Pentahidroxi, sí. Exacto, entonces 2, 3, 4, 5, 6, pentahidroxihexanal. Y usted lo conoce como glucosa y se los harta porque los azúcares están en todos lados, ¿verdad? Muy bien. Esto sería una acetona, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el carbono número 1? Debe ser el extremo más cercano al grupo cetona. ¿Cuál es? El de arriba, el que está El de antes de la arriba. acetona. Ajá, Muy ese. bien. Este es el 1, este es el 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 también. Si observan, tanto la glucosa como la fructosa tienen la misma fórmula molecular. ¿Lo están viendo, verdad? Tienen la misma fórmula molecular. ¿Qué significa que son la glucosa y la fructosa si tienen la misma fórmula molecular? Son isómeros de función. Son isómeros de función. Gracias, Newton. Son isómeros de función. Muy bien, porque tienen la misma fórmula molecular, pero esta es función aldehído y esta es función cetona. Muy bien, ¿cómo se llamaría esta cetona? 1, 1, Tres, 2, 3. 4, 5, 6, pentahidroxesona. No, pentahidroxi, 2. 2 ona. No, 2 hexanona. 2 hexanona, muy bien, así es. 2 hexanona porque en el carbono 2 está el grupo, ¿verdad? Cetona. Muy bien. Bueno, con eso, por lo menos para iniciar, ¿verdad? Entonces nos hemos dado cuenta que los azúcares, en este caso la fructosa y la glucosa, ¿verdad? Que son unos azúcares principales y son estructura, ya vamos a ver cómo se clasifican los azúcares, ¿verdad? Forman parte de lo que son las funciones de los aldehídos y de las cetonas. Por eso en esta unidad, aldehídos y cetonas van ligados a lo que son los carbohidratos, porque son las funciones que vamos a conseguir. De hecho, en muchas nomenclaturas, los azúcares, ¿verdad? Con la función aldehído se llaman aldosas y los azúcares con la función principal cetona se llaman cetosas. Entonces ya vamos a pasar a esas características. Vamos a ver las características entonces de los glúcidos, carbohidratos o azúcares. Entonces vamos a esto. Vamos aquí. Muy bien. Vamos entonces a entrar en materia, ¿verdad? Vamos a colocar esto. Ay, ya voy, que esto siempre me molesta. Vamos a colocar aquí. Eso. Muy bien. Aquí vamos. Carbohidratos. Bueno, lo primero que vamos a saber es que los carbohidratos, como nosotros los mal llamamos, ¿verdad? Se conocen o son los glúcidos o los azúcares. ¿Cuáles son las características? Aquí vamos a observar en este organizador, ¿verdad? En este mapa conceptual, que los glúcidos son aldehídos y cetonas, con muchos OHs, y algunos tienen otros grupos funcionales, ¿verdad? Entonces, los glúcidos son aldehídos y son cetonas con muchos OHs. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, y por eso lo estamos estudiando en este momento. Son biomoléculas. Es decir, son moléculas que constituyen la materia viviente, ¿verdad? Están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, y su fórmula general molecular es esta, donde N representa el número de carbonos que tiene ese glúcido, ¿verdad? Entonces va a tener un N número de carbonos, el doble en hidrógeno, y la misma cantidad de carbonos la tenemos en oxígeno, ¿verdad? A veces llevan nitrógeno, azufre y fósforo, ¿verdad? Y tienen gran importancia biológica porque constituyen el 90% en algunos seres vivos, ¿verdad? Entonces, los glúcidos son una biomolécula de vital importancia. Y repito, son aldehídos y son cetonas con muchos OH. Y esta es su fórmula molecular general. Se clasifican en monosacáridos y óxidos, ¿verdad? En los monosacáridos o osas, que es la terminación de las azúcares, es una única molécula. Por ejemplo, aquí tenemos glucosa y fructosa. Son monosacáridos. Es una estructura simple, una única molécula. En el caso de los óxidos, son varias moléculas, ¿verdad? O varios monosacáridos, varias osas, ¿verdad? Se dividen en holócidos, que solo están conformados por moléculas, estructuras como la glucosa o la fructosa, ¿verdad? Y heterócidos, que algunas de estas no son solo osas, sino que están
constituidos por otras moléculas distintas. Por ejemplo, tenemos glucolípidos, ¿verdad? Y glucoproteínas. Es decir, no solamente son glúcidos, sino que están constituidos por otras funciones químicas o moléculas químicas más complejas. Entonces, por eso son heteros, diferentes. Y holo es solo osos, o solo osas, ¿verdad? En el caso de los holócidos, se dividen en polisacáridos y oligosacáridos. Los polisacáridos son aquellos que tienen más de 10 osas en su cadena, ¿verdad? Es decir, tienen varias estructuras únicas, ¿verdad? Que están divididas y son la misma, unidas entre sí, son más de 10. Pueden ser homopolisacáridos, es decir, que están constituidos por una sola osa, es decir, una sola azúcar, un mismo tipo, o heteropolisacáridos, que en donde las osas pueden ser de diferentes tipos, o diferentes azúcares unidas entre ellas. Los oligosacáridos tienen estructuras de 2 a 10 osas, ¿verdad? Pueden ser disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, hasta llegar a 10, ¿verdad? Que son los decasacáridos. Aquí tenemos entonces las características y la clasificación de los glúcidos, ¿verdad? La clasificación general. Y, por supuesto, cómo están constituidos químicamente. Cuáles son los átomos y las moléculas que lo conforman. Muy bien. Los monosacáridos son las unidades estructurales de los polisacáridos. Son las azúcares, así como observamos, la glucosa es un monosacárido y la fructosa es un monosacárido. Es una estructura de una sola molécula, ¿verdad? Son sólidos cristalinos, los monosacáridos son sólidos cristalinos. Ustedes pueden observar su azúcar refinada, que es glucosa, ¿verdad? La que le agregan al café. Esa estructura es una estructura que es sólida y es cristalina, de color blanco, son solubles en agua, ¿verdad? Y dan el sabor dulce, por eso de allí viene la palabra que son dulces o azúcares. De hecho, la palabra glúcido viene del latín y significa eso, ¿verdad? Tienen una composición química, ¿verdad? Su importancia biológica lo vamos a ver en el siguiente mapa, y también tienen isomería y actividad óptica. Estas características de los monosacáridos los vamos a ver en los siguientes mapas. Tienen composición química, están formadas por polialcoholes, como ya pudimos observar, ¿verdad? Con un grupo aldehído en el exterior o un grupo cetona en el interior. Cuando ya decimos en el exterior es porque el grupo aldehído está en un carbono extremo. Y cuando decimos cetona en el interior es porque recuerden que la cetona está en un carbono intermedio, ¿verdad? Por eso decimos en el interior. En este caso serían polihidroxisaldehídos y en el caso del grupo cetona serían polihidroxicetonas, ¿verdad? Se oxidan a grupos carbonilos, ¿verdad? Como este que tenemos aquí, al grupo carboxilo, perdón, que es el ácido carboxílico, ¿verdad? En el caso de los azúcares o de los monosacáridos que tienen aldehídos forman las aldosas, como ya les había dicho, y en el caso que tengan grupos cetonas forman las cetosas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos de dónde provienen sus nombres, depende del número de carbonos. Si tienen 3 carbonos son las triosas, si tienen 4 carbonos son las tetrosas, si tienen 5 carbonos son las pentosas, si tienen 6 carbonos son las hexosas, si tienen 7 carbonos son las hectosas. Entonces, dependiendo de su composición química, viene su nombre. Algunos reconocen en dónde tenemos pentosa, un azúcar de 5 carbonos, en una estructura importante de nuestro cuerpo. ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda dónde tenemos una pentosa? A ver si recuerdan de biología. Está formado por un azúcar de 5 carbonos, que es una pentosa. Hay 2 estructuras en nuestro cuerpo, o 2 moléculas muy importantes que están formadas por un azúcar de 5 carbonos. ¿Alguien recuerda? ¿Cuáles son esas moléculas? ¿Cuál es la molécula más estudiada en biología? Es el ADN y el ARN. ¡Ay, qué linda! Dios mío, señor. Claro, es el ADN y el ARN. Ahora, el ADN, ¿cómo se llama el azúcar del ADN? Que por cierto, de allí sí viene la letra D de su inicial. Un ácido. El ácido desoxirribonucleico.
Ese sería el nombre del ADN, ¿verdad? El ácido desoxirribonucleico. Ahora, Los azúcares nucleíticos. Dime, Marjorie. Ácidos nucleíticos. No sé. Cablo, azúcares nucleíticos. Ajá, pero la D viene del azúcar. ¿Alguien recuerda cómo se llama la azúcar que conforma el ADN? Es la que era Desoxirribosa. desoxirribosa. Ajá, desoxirribosa. Muy bien. La otra es ribosa. Ribosa y tiene 5 carbonos, es una pentosa. ¿Y cómo se llama el azúcar del ARN? Ribosa. Ribosa, muy bien, ribosa. Y también tiene 5 carbonos, es decir, que el azúcar del ADN y el azúcar del ARN son pentosas. Y están viendo que terminan en osa, ¿verdad? Significa entonces que es un monosacárido. Las que terminan en osa son los monosacáridos. Entonces tenemos la desoxirribosa y la ribosa, la del ADN y la del ARN respectivamente. También conocemos, y entonces ya tenemos 4 azúcares que hemos recordado que conocemos. ¿Cuáles son las 4 azúcares que hemos recordado en este momento? A ver. Glucosa, fructosa, desoxirribosa y ribosa. Ya lo dijo. Gracias. ¿Alguien sabe cómo se llama el azúcar de la leche? Lactosa. Lactosa, gracias. Eso es, Siriano. Ya, yo sé que ustedes conocen esta terminología. Lo que pasa es que, bueno, hay que escudriñar. Y cuando no se desayuna, muchachos, pues por supuesto que las neuronas ni chispas van a hacer, ¿verdad? Están allí roncando. Imagínense, por lo menos yo me tomo una taza de café para poder llegar eléctrico, porque imagínense, ustedes así, y yo hago, hola muchachos, sí, las azúcares, ay, qué flojera. No, imagínense, se desconectan, se duermen, dicen, señor, ¿qué clase es esta? ¿Para qué vinimos? ¿Ves? Por lo menos un café hay que tomarse, la cafeína tiene que activarlo agua. Bueno, nos queda menos de un minuto, ¿verdad? En esta sesión, ya se están riendo un poquito, por lo menos se están despertando. Son las 7:55, a las 8:05, después que se compile el video, hacemos la segunda parte para ver lo que falta de los carbohidratos. ¿Estamos de acuerdo? Para ver los otros mapas conceptuales. Bueno, nos vemos entonces en 10 minutos. Vayan a tomarse algo, a comer algo, un cafecito, algo. Por el café. Ajá, sí, por lo menos. Vayan pues, nos vemos ahorita. Muy bien, ¿se tomaron su cafecito? ¿Sí? Qué bueno, me alegro que se hayan tomado su cafecito. ¿Verdad? Vamos entonces a continuar aquí. Vamos a ver los organizadores que vamos a trabajar hoy. Estamos aquí trabajando. Muy bien. Muy bien, estamos aquí. Entonces, ya vimos los monosacáridos, ¿verdad? Que son las estructuras mínimas de los glúcidos y algunas de sus características, ¿verdad? Que observamos aquí, que son blancos, cristalinos, solubles en agua, tienen un grupo aldehído en el exterior, ¿verdad? Carbono número 1, o un grupo cetona en el interior, carbono número 2, ¿verdad? Carbono alfa, carbono beta. Y bueno, ellos se pueden oxidar y formar ácidos carboxílicos. Si tienen grupos aldehídos se conocen como las aldosas, y grupos cetonas que se conocen como cetonas. Dependiendo del número de carbonos, pues se llaman, como aparecen aquí, triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, hectosas, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces con la siguiente. Esto es como parte de lo que son las características de las monosacáridos, ¿verdad? En la parte anterior, ¿verdad? Aquí anteriormente les había dicho, ¿verdad? Que ellos tienen una importancia biológica, ¿verdad? Y además de eso, poseen isomería y actividad óptica. Entonces, vamos a ver en el mapa que continúa, ¿verdad? Lo que es la isomería y la actividad óptica de los monosacáridos. Ya ustedes saben lo que cuando son dos moléculas son isómeras, ¿verdad? Ya vimos ahorita, por ejemplo, que la fructosa y la glucosa son azúcares isómeros. En este caso ya eran isómeras de función, ¿verdad? Entre las aldosas y las cetosas. Porque una tiene un grupo aldehído y la otra tiene un grupo cetona.
recuerden que ser isómeros es que tenemos la misma fórmula molecular, pero somos compuestos distintos. Distintos puede ser de forma espacial, puede ser en la estructura, en la cadena, puede ser de función, ¿verdad? Somos distintos aunque tenemos la misma fórmula. Entonces pueden ser isómeros de función o los monosacáridos también pueden ser estereoisómeros. Es decir, que tienen carbonos asimétricos. En ese caso hay tres tipos, ¿verdad?, de isomerías. Por ejemplo, tenemos los enantiómeros, cuando todos los OH tienen, recuerden que vimos que eran polihidroxis, ¿verdad?, los glúcidos. Entonces, en ese caso todos los OH tienen funciones distintas, ¿verdad? Una referencia especular. Y tenemos los diastómeros, que cuando solo varía la posición del OH del carbono 2. Cuando este OH se ubica hacia la izquierda, hacia la derecha, dependiendo de cómo esté espacialmente, eso lo hace ser un diastómero. En el caso de los enantiómeros, ¿verdad? Todos los OH tienen funciones distintas. Estamos hablando de una isomería espacial, ¿verdad? Estamos hablando que tenemos que ver cómo es la estructura molecular. Tenemos también isómeros que pueden ser de forma L o de forma D. Es decir, ay, disculpen. ¿Dónde me fui? Ok, de forma L. Entonces, de forma L cuando está a la izquierda el grupo OH, del carbono asimétrico, ¿verdad? Más alejado del grupo cetona o del grupo aldehído. Y de forma D, ¿verdad?, que está hacia la derecha, el grupo OH asimétrico más alejado del grupo aldehído o del grupo cetona. Y tenemos las isomerías de forma alfa o de forma beta, ¿verdad? En el caso de la forma alfa es cuando el grupo OH, ¿verdad?, está por debajo, y cuando el grupo OH en beta, ¿verdad?, del carbono anomérico está por arriba, ¿verdad? En el caso de la forma alfa es menos estable y menos resistente, ¿verdad? Es fácil crearlo y destruirlo, por ello tiene una función de reserva. Es decir, los carbohidratos o los glúcidos monosacáridos de forma alfa, ¿verdad?, tienen una función de reserva en el cuerpo. Cuando hablamos de reserva, estamos hablando de que nos proporcionan energía, porque son fáciles de crearlo y de destruirlo, ¿verdad? Entonces, su función es de reserva, de poder almacenar ese azúcar y luego utilizarlo cuando es necesario. En el caso de la forma beta, ¿verdad?, es más estable y es más resistente. Es decir, va a ser difícil destruir este monosacárido. Por lo tanto, su función es estructural, es decir, que forma parte del cuerpo o de la estructura del ser vivo. Entonces, en el caso de las formas alfa, entonces estos monosacáridos tienen función de reserva, ¿verdad? O que se pueden almacenar, ya que los podemos construir y destruir de forma fácil. Y tenemos la forma beta, que es la más estable. Como son difíciles de destruir, entonces su función es estructural, es decir, que forman las partes del cuerpo del individuo, ¿verdad? Muy bien. Y la actividad óptica tiene que ver con que la molécula de forma natural, hay aparatos que sirven para medir esto en un laboratorio, ¿verdad? Pueden girar contrario a las agujas del reloj o en el sentido de las agujas del reloj. Esto significa que tenemos estructuras levógiras, ¿verdad?, o dectrógiras. Entonces, eso significa que desvían el plano de la luz polarizada. Entonces, hay instrumentos que sirven para medir si los monosacáridos tienen actividad óptica, es decir, desvían el plano de la luz polarizada. Muy bien. En el caso de los monosacáridos, ¿verdad?, vamos a hablar ahora de su importancia biológica. Ellos están, ¿verdad?, en la respiración celular, en la fotosíntesis, por ejemplo, constituyentes de todos los glúcidos, ¿verdad? Hay metabolitos intermedios e importantes en los procesos biológicos. En la fotosíntesis, ¿verdad?, se produce la glucosa, ¿verdad?, la materia orgánica, a partir de, recuerden que las plantas, a partir de las raíces, toman material inorgánico y con la luz solar, ¿verdad?, hacen la fotosíntesis y el dióxido de carbono y sintetizan lo que es la glucosa, en este caso, ¿verdad?, que es un azúcar. Y los utilizamos para obtener energía. Esta es de energía, ¿verdad? Son nutrientes para las células. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad?, de azúcares, dependiendo del número de carbonos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, que son trióxidas, el gliceraldehído
y la dehidroxicetona. En las tetrosas tenemos la eritrosa. En el caso de ellos actúan como metabolitos intermedios en los procesos biológicos. Aquí estamos viendo cuál es la función de estos azúcares. Tenemos las pentosas como la ribosa, la silosa, la arabinosa y la ribulosa, ¿verdad? Estamos aquí, actúan como componente estructural. Recuerden que la ribosa y la desoxirribosa están en el ADN y en el ARN, ¿verdad? Y tenemos las hexosas como la glucosa, la galactosa, la manosa, la fructosa, ¿verdad? Que actúan como nutrientes para las células. Estas son fáciles de hacer y de destruir, ¿no? En el caso de la glucosa y la fructosa, nos dan energía. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a los monosacáridos? Recuerden que están en clases, chicos, ¿verdad? Muy bien. Es importante si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Estamos claros hasta aquí? Con lo que está aquí, está bastante sencillo el material. Muy bien. Vamos entonces, ¿cómo se unen para formar los monosacáridos? Forman los polisacáridos, ¿verdad? La palabra poli significa muchos. Entonces, muchos sacáridos. Entonces, los monosacáridos, ¿verdad? Se unen en una larga cadena y forman un polisacárido. ¿Cómo se unen? Por el enlace glucosídico. Aquí está, ¿verdad? Aquí tenemos un azúcar, ¿verdad? Un monosacárido, si observamos aquí, ¿verdad? Este es un segmento de la amilosa. La amilosa es un polisacárido. Y observamos este grupo O. ¿Están observando este grupo O que está señalado con una flecha roja? ¿Verdad? Ese enlace con ese oxígeno es el enlace glucosídico, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Que este monosacárido se una a este monosacárido y se una a este y esa cadena sea infinita. Eso es lo que es un polisacárido, ¿verdad? En este caso podemos ver que es un homopolisacárido porque este monosacárido es igual a este que está aquí, es igual a este. ¿Sí lo están viendo, verdad? Entonces de allí es un homopolisacárido. Recuerden que homo significa igual. Ahora, pudiese existir, como les dije en las láminas anteriores, que existan carbohidratos en donde estas unidades sean diferentes, ¿verdad? Pueden ser dos iguales, una distinta, entonces en ese caso ya no sería un homopolisacárido, sino un heteropolisacárido, porque las unidades que están formándolas son diferentes. Bueno, este enlace, como vemos, ya les acabo de explicar, une dos monosacáridos, ¿verdad? Es el enlace que une dos monosacáridos. Y más, ¿verdad? Entonces, puede ser monocarbonílico o dicarbonílico. Monocarbonílico es cuando interviene un grupo anomérico, ¿verdad? Y que mantiene su carácter reductor. O dicarbonílico cuando intervienen dos grupos anoméricos y se pierde el carácter reductor, ¿verdad? En este enlace se van a formar disacáridos. Cuando hablamos de disacáridos, significa que ¿por cuántos sacáridos está formado? Si es un disacárido. ¿Por cuántos, Vaca? Disacárido, dijo disacárido. Ajá, ¿por cuántos? Por dos, pues. Por dos, muy bien, gracias, Vaca. Está formado por dos monosacáridos, es decir, es como si estuviésemos nada más dos estructuras aquí unidas por este enlace. Ese es un disacárido, ¿sí? Dos monosacáridos nada más. O polisacáridos, obviamente, ¿verdad? Que está formado por un gran número de monómeros, ¿verdad? En este caso, el disacárido, ¿verdad? Tienen mayor interés biológico. Aquí tenemos varios disacáridos. Estos que están aquí en azul o en verde, como lo vean, son disacáridos. Es decir, la maltosa es un disacárido. Si observa, está formado por la glucosa, por el alfa-glucosa, ¿verdad? Y la lactosa está formada por la beta-galactosa y la beta-glucosa. Es decir, si observan, la maltosa tiene dos monómeros que son iguales, alfa-glucosa y alfa-glucosa. Están leyendo allí, ¿verdad? Alfa-glucosa. Está unida dos alfa-glucosa. Esa forma la maltosa. La lactosa es un disacárido que está formado por la beta-galactosa y la beta-glucosa. Es decir, uno de los monosacáridos es la beta-galactosa y el otro es la beta-glucosa. La celobiosa está formada por la beta-glucosa y la beta-glucosa, ¿verdad? Y la sacarosa está formada por la alfa-glucosa y la beta-fructosa. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, cuál es la importancia. La maltosa es una fuente fácil de glucosa, es decir, sirve para la nutrición,
La lactosa también es importante para la nutrición en los mamíferos, ¿verdad? La celobiosa es importante porque nutre a los herbívoros y la sacarosa es importante porque es un disacárido de reserva en vegetales y es una fuente de glucosa. Es decir, que a partir de la sacarosa yo la puedo destruir, ¿verdad? Y obtener glucosa. Sí lo estamos comprendiendo, ¿verdad? Porque uno de los monosacáridos es la glucosa. Es decir, que yo puedo destruir este enlace y obtengo glucosa. Por lo tanto, a partir de la sacarosa tenemos glucosa. Igual como dice aquí, que es una fuente fácil de glucosa, la maltosa. Ambos monómeros son alfa-glucosa. Si la parto en dos, estoy obteniendo glucosa. ¿Alguna pregunta con el enlace glucosídico, verdad? ¿No? ¿Ninguna? Continuamos. ¿Algo que quieran preguntar, resaltar hasta aquí? ¿Nada? Ok, perfecto. Continuamos entonces. Ahora vamos con los polisacáridos, ¿verdad? Los polisacáridos, ¿verdad? Tienen ciertas características. Aquí las tenemos, ¿verdad? Son macromoléculas de un elevado peso molecular. Es decir, tienen un gran peso molecular, ¿verdad? Por hidrólisis, ¿verdad? Y nosotros hidrolizamos los polisacáridos, podemos obtener los monosacáridos correspondientes. No tienen sabor dulce y no tienen poder reductor, ¿verdad? A diferencia de los monosacáridos que sí tienen el sabor dulce, como en el caso de la glucosa, que la utilizamos para endulzar, ¿verdad? Esas serían las características. Se clasifican según su composición y según su función, ¿verdad? Según su función pueden ser estructurales, es decir, que sirven de soporte y protección a las estructuras y a los organismos, o pueden ser de reserva porque almacenan energía, sin variar la presión osmótica de las células del cuerpo. Y en el caso de la composición, lo que ya habíamos visto en las láminas anteriores, pueden ser homopolisacáridos, que es un solo monosacárido repetido muchísimas veces, o un heteropolisacárido, que son varios monosacáridos distintos que van repetidos cada cierto tiempo, ¿verdad? Eso sería lo que es los polisacáridos. Entonces son macromoléculas, se obtienen monosacáridos por hidrólisis, no tienen sabor dulce y no tienen poder reductor. Pueden ser clasificados según su función como estructurales o de reserva, o pueden ser clasificados según su composición como homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Muy bien. Los polisacáridos estructurales, ¿verdad? Que son los que sirven de protección y soporte a los organismos, ¿verdad? Pueden ser homopolisacáridos, como por ejemplo este que está en rojo, que se llama celulosa. ¿Alguien sabe dónde se encuentra la celulosa? ¿Dónde se encuentra la celulosa? ¿Alguien alguna vez ha escrito sobre un papel? Sí, ¿verdad? ¿Y saben cuál es la estructura del papel? ¿De dónde proviene? De la celulosa. ¿Y de dónde proviene el papel? Proviene de las células vegetales. ¡Eso, gracias! ¿Y de dónde se obtiene la celulosa? ¿De qué parte? Para obtener el papel. ¿De qué parte del árbol? Del tronco. El tronco, muy bien. Por eso, ¿verdad? Estamos hablando que esta estructura, ¿verdad? Son polisacáridos estructurales. Estamos viendo, ¿verdad? Entonces, la celulosa está formando la estructura del árbol, en este caso del tronco. Por eso, ¿cómo son las células del tronco? A ver, ¿alguien me recuerda cómo son esas células? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo son? Cuando tú tocas el tronco, ¿cómo es el tronco? Rugosas. Muy como rasposo. Es duro, ¿verdad? Fuerte, es rígido. Si el tronco fuera todo así endeble, por supuesto que el árbol se va a doblar en algún momento, ¿verdad? Se va a doblar cuando vaya creciendo. Y eso ocurre con un árbol, se dobla, ¿no? ¿Verdad? Porque el tronco es fuerte, es duro, ¿verdad? Entonces, bueno, esas células tienen un polisacárido estructural que es la celulosa. Aquí observan, ¿ves? Forman la pared celular vegetal, ¿verdad? Entre ellas tenemos el beta-glucosa, ¿verdad? Tenemos allí, son cadenas lineales, tienen puentes de hidrógenos intra e intercatenarios, es decir, entre las cadenas, ¿verdad? Es hidrolizable y, ¿verdad? Tenemos allí producidas por bacterias herbívoras
¿verdad? Y por los protozoos como las termitas, ¿verdad? Proporciona gran resistencia. Entonces, la celulosa es un carbohidrato, es un polisacárido, para los que no lo sabíamos. Ahora tenemos la quitina. Ese sí creo que quizás no lo han escuchado mucho, ¿verdad? Pero la quitina es la que forma los esqueletos de los artrópodos. ¿Alguien sabe qué es un artrópodo? Un ejemplo de un artrópodo. ¿Alguien sabe qué es un artrópodo? Por ejemplo, un escarabajo, ¿verdad? Como un insecto. Ellos tienen un 100 cuerpo... pies, ¿no? ¿Ah? Un 100 pies. Los Sana, igual. artrópodos. Ajá, ahora, ustedes ven que la estructura esquelética de ellos es como externa, ¿verdad? Ellos son fuertes. Cuando tú lo estripas suena... ¿verdad? Porque es algo así. Ese es el exoesqueleto, ¿verdad? Aquí dice, la quitina, que es un carbohidrato estructural, forma el exoesqueleto de los artrópodos. Ahí se rió Warner, porque estoy seguro que ha pisado cucarachas, escarabajos, y suena así, ¡trac, trac, trac, trac! ¿Verdad? Muy bien, eso mismo, ¿verdad? Y además la quitina forma la pared de los hongos, ¿verdad? Entonces, bueno, vean cómo están formados la quitina y la celulosa. Tienen de 60 a 70, ¿verdad? De longitud, de monosacáridos. Forman, ¿verdad? Forman varias microfibrillas o fibras, ¿verdad? O capas, y forman estructuras duras, laminadas. Entonces, estamos hablando de la celulosa como un homopolisacárido, y la quitina también es un homopolisacárido, es decir, que es un solo monosacárido unido muchísimas veces. Ahora vamos con este lado, ¿verdad? Como polisacáridos estructurales, pero hetero, ¿verdad? Heteropolisacáridos. Tenemos la pectina, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar de la pectina? ¿Dónde se encuentra la pectina? Cuando calentamos un dulce o una fruta, cuando vamos calentando una fruta. ¿Qué pasa cuando calentamos una fruta y la vamos cocinando? ¿Cómo se va haciendo ese líquido? Se oscurece. Nada, igual. ¿Cómo se va haciendo ese líquido? Meloso. Meloso, ¿verdad? Sí, como gelatinoso, ¿sí o no? ¿Verdad? Activamos la pectina de la fruta. Muy bien, entonces la pectina, ¿verdad? Está formando la pared celular de los vegetales, ¿verdad? Específicamente de algunas frutas. Y aquí está formado por el ácido galacturónico, ¿verdad? Que es la dextrosa galactosa y la rhamnosa, ¿verdad? Que son puntos de ramificación. Y tenemos la hemicelulosa, ¿verdad? Que está compuesta por glucosa, galactosa y fructosa. Recuerden que los heteropolisacáridos son varios monosacáridos, ¿verdad? En este caso, la hemicelulosa está formada por estos tres. Y están formando, forman las estructuras. En este caso, recubren las fibras celulosas de la matriz de la pectina, ¿verdad? Están unidos o relacionados con esta. Por eso están juntas ellas dos aquí. Muy bien, vamos a ver que aquí alguien creo que escribió en el chat. Muy bien, ya vamos a tocar ese punto. Ok. Vamos entonces con la siguiente. Aquí tenemos otros polisacáridos estructurales, ¿verdad? Tenemos las gomas, los mucilagos, los péptidos glucanos o la mureína y el agar-agar. ¿Han escuchado el agar-agar? Una chica que es repostera aquí no ha utilizado agar-agar. Madeleine, ¿no has utilizado agar-agar? Oh my God, no puede ser. A ver, gelatina Pero sin ese se usa en la gelatina. Claro, gelatina sin sabor has utilizado, Madeleine. Ah, bueno, la gelatina, Madeleine, la gelatina, ¿verdad? Está formado por agar-agar y se obtiene de las algas rojas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, está formado por la galactosa, la D-galactosa y la L-galactosa. Es un espesante alimenticio, ahí tenemos, ¿ves? Y se utiliza para medios de cultivo. Ustedes no han observado en algunos dibujos donde en los laboratorios hay como una especie de cápsulas que son redondas de Petri, que se echa como una gelatina para sembrar las bacterias y los hongos y ver las infecciones que tienen las personas. Eso que se utiliza allí es agar-agar. Ese carbohidrato permite, ¿verdad?, un medio de cultivo. Tenemos las gomas que están formadas por las arabinosas, las galactosas, ¿verdad? Y es una función defensiva en plantas, ¿verdad? En farmacia tenemos la utilización de los mucilagos y, por ejemplo, en el caso de los péptidos glucanos o la mureína, se localiza en las paredes de las bacterias, ¿verdad? Y su función es proteger a las bacterias en condiciones osmóticas desfavorables. Aquí tenemos estos, ¿verdad? Que son entonces polisacáridos estructurales. Y tenemos
otros ejemplos aquí que les coloqué, ¿verdad? De mucopolisacáridos, ¿verdad? Hay varios tipos como el ácido hialurónico. ¿Han escuchado del ácido hialurónico para los que quieren la juventud perenne? ¿Dónde le colocan ácido hialurónico? A ver. ¿No han visto los comerciales de las cremas antiarrugas? Hay personas que van, ahí se nota que todavía son jóvenes y no están pensando en eso. Yo que tengo como 50, ¿verdad? Ya pienso en mis arruguitas, ¿verdad? Uno va a un cosmetólogo y le colocan inyecciones de ácido hialurónico y eso hace que las arrugas se desaparezcan, ¿verdad? Aquí tenemos, están en el tejido conjuntivo, en el humor vítreo, que es en el ojo, ¿verdad? En los líquidos sinoviales. Tenemos la heparina que está en el pulmón, en el hígado y en la piel y su función es anticoagulante. ¿Por qué es importante que en estos sitios haya anticoagulantes? ¿Qué pasa allí, en el pulmón, en el hígado y en la piel? ¿Qué es lo que corre a través de ellos? ¿Qué es un anticoagulante? Cosa que hace que no coagule la sangre, pues. Ah, gracias, Dios mío. Yo creo que Newton todavía no ha comido. Míralo a él, ve cómo está allí agarrándose ese ojo. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, ¿verdad? La heparina es un anticoagulante natural, ¿verdad? Que va a evitar que esto se mantenga caliente, húmedo. Recuerden que el pulmón y el hígado, la piel, ¿verdad? Son estructuras importantes. Ahí aparecen otros ejemplos. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los polisacáridos de reserva, que son los que nos dan energía. Tenemos el almidón, que creo que sí lo han escuchado, o no han escuchado tampoco del almidón. Sí, ¿verdad? Entonces estamos, ¿ves? Es importante porque está en la dieta de numerosos seres vivos. ¿En qué alimento nosotros consumimos almidón? A ver. En el arroz, En el arroz, ¿en cuál más? en los fideos, En la papa, ¿verdad? Salchipapa, papipollo, ¿verdad? En las bebidas. Ajá, muy bien. Entonces tenemos, ¿verdad? Presente en numerosas dietas, ¿verdad? Muy bien. En la mayoría de la humanidad, el almidón es una mezcla de amilosa y de amilopectina. Aquí tenemos, ¿verdad? La mezcla de los monosacáridos que tiene el almidón. Es de reserva de energía en los animales. Está en los plastos, es decir, en los plastos de los vegetales. Y en los órganos de reserva como tubérculos, raíces y semillas. Tubérculos, ¿verdad? Y raíces, estamos hablando de papa, yuca, zanahoria, todo eso son raíces y tubérculos, ¿sí o no? Allí hay almidón. Muy bien. Y estos polisacáridos son los de mayor interés biológico, ¿verdad? Porque sirven para aumentar energía, sin variar la porción osmótica de las células. Aquí tenemos el glucógeno, ¿verdad? Aquí tenemos el glucógeno, que está formado por cadenas helicoidales de 8 a 12, ramificadas en el carbono 1 al 6, por ejemplo, el alfa-dextrosa de la glucosa, en los enlaces alfa, y es la reserva de energía inmediata de los animales, es decir, ahí estamos incluidos nosotros. Está en el hígado y en el músculo esquelético, el glucógeno, ¿verdad? En el caso del almidón es la reserva de energía inmediata, pero de los vegetales. En el caso de nosotros, el glucógeno es el de la reserva de energía. Y tenemos los dextranos, que es la reserva de energía de las bacterias y levaduras. Entonces tenemos, si decimos el almidón, reserva de energía en vegetales. Glucógeno, reserva de energía en animales. Y dextranos, reserva de energía en bacterias y levaduras. En bacterias y levaduras. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Sabían esta información? ¿Algo nuevo que quieran resaltar? ¿Algo que les haya parecido interesante? ¿Algo que les haya parecido interesante, queridos estudiantes? Para todo en general. yo ¿Ah? no sabía que tantas tampoco. cosas tenían tantos nombres científicos. ¿Qué cosas? Los azúcares. Claro, obviamente que nosotros lo llamamos de forma muy generalizada carbohidratos. Si comemos arroz, si comemos papas, carbohidratos, ¿verdad? Claro, obviamente, ¿qué es lo que no sabemos? Es cuál es el carbohidrato que estamos comiendo en particular, ¿verdad? En específico, que estamos allí.
¿verdad? Entonces, por ejemplo, es natural que nosotros endulcemos siempre con glucosa, de ahí está el azúcar que consumimos en casa, ¿verdad? Que es la glucosa. Y tiene ese sabor dulce, y ya sabemos que es un monosacárido, no es un... Por eso es que se engorda bastante y se acumula grasa, porque es tan sencillo que se asimila rápidamente. A diferencia de los carbohidratos complejos, por ejemplo, en el caso del almidón que se encuentra en la papa, ¿verdad? Es un carbohidrato tan complejo que produce sensación de llenura. Por eso, en algunos casos, nos mandan a consumir en dieta papa, arroz, ¿verdad? Para sentir la sensación de llenura cuando estamos comiendo, ¿verdad? Porque ese carbohidrato es muy complejo, a diferencia de los carbohidratos que se encuentran en los vegetales como en las ensaladas. Por eso es que les dicen que pueden consumir grandes cantidades de ensalada. ¿Por qué? Porque esos carbohidratos son de fácil digestión, pero no te dan sensación de llenura. Tú te comes una ensalada y ahí mismo tienes hambre. Entonces, sí podemos comer vegetales entre comidas, pero las comidas principales deben tener un carbohidrato fuerte, ¿verdad? O complejo que nos permita sentir esa sensación, porque como son cadenas muy complejas, para digerirlo es un poco más lento y por eso tenemos esa sensación. Algo más que quieran resaltar, además de que no sabían que comían tantas cosas raras, ¿verdad? Como aldehídos y cetonas, por ejemplo. Porque no me van a decir que sabían que comían aldehídos y cetonas, ¿verdad? Para nada. No, profesor, yo solo comía manzana, arroz, papa. Bueno, amigo, vamos a investigar, ¿verdad? Vamos a investigar. Newton, ¿qué te pasa? Tú no has desayunado, ¿verdad? Ni siquiera un café. Yo parezco que estoy drogado aquí, vuelto loco, hablando, y tú estás allí, No, bueno, sí, lento como un morrocoy. pero de verdad que no me siento bien, profe. No sé, me siento débil. ¿Tienes corona? No, pero me siento cansado, a pesar de que comí, me siento ¿Te cansado. sientes cansado? Eso es que no has comido, Newton. Ni yo, que tengo 50 años. Pues obviamente, por Dios. No tiene 50 años. Bueno, pero es un chiste, pues, soy mayor que ustedes, pues a eso me refiero. Bueno, ¿algo que quieran resaltar? Bueno, es Todos importante. andamos en el mood de Newton. ¿Ah? Todos andamos en el mood de Newton. Están en igualitos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer, verdad? En vista de lo que ya les dije, que nosotros no vamos a colgar nada en la plataforma, pero sí voy a fastidiar hasta el tema 3, los que me faltan. Ojo con eso. Los que ya entregaron, pues ya estamos listos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer, verdad? Junto con el video, que ahí están los organizadores, ¿verdad? Y obviamente el material que está en la plataforma, porque en la plataforma yo les coloqué un material didáctico, ¿verdad? Acerca de los glúcidos y su clasificación en esta primera parte. El organizador gráfico que van a hacer es respecto a eso, ¿verdad? A lo que vimos hoy. ¿Qué es lo que vimos hoy? Vimos las características, ¿verdad? De los glúcidos, su definición, cómo está constituido químicamente y, por supuesto, cómo se clasifican. Sí, eso fue lo que vimos, ¿no? Ahora, químicamente no nos hemos... Claro, ¿qué fue lo que tocamos más que todo? Tocamos lo que es la nomenclatura y ver más o menos cuántos carbonos tiene y cómo están unidos. Ahora, ¿qué es lo que hay que ver? El metabolismo. Eso lo vamos a tratar en el tema de la semana que viene, que son 13 reacciones químicas, ¿verdad? Que ocurren en el organismo para asimilar el metabolismo de los carbohidratos. Yo voy a tratar de hacerlas lo más sencilla posible, ¿verdad? Todavía no he conseguido un video que me convenza, porque hay gente que no sabe grabar, ¿verdad? Entonces, cuando consiga un video que me convenza para poderles explicar con un video eso, más sencillo, ¿verdad? Y luego entonces entraríamos o en una presentación de PowerPoint o en la pizarra las reacciones químicas principales, ¿verdad? Entonces, lo que van a hacer es alimentar solamente el portafolio. ¿Estamos de acuerdo? Esta semana. Es lo que voy a mandar en la agenda. Es decir, la agenda no es que ustedes van a decir, ahora el profesor nos mandó una tarea. No, yo solamente voy a escribir en la agenda, ¿verdad? El tema, que obviamente es carbohidratos, características y clasificación, es el tema de hoy. Y voy a colocar, alimentar el portafolio con el organizador gráfico del tema. Y cada quien lo hace a su estilo y a su manera. ¿Estamos de acuerdo? Eso es todo. No sé si tienen algo que acotar. ¿Bien? Bueno, chicos, entonces hasta aquí la clase de hoy. Today. Me alegra haberlos visto. No les voy a dar trabajo esta semana. Gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, vayan a comer muchos carbohidratos complejos, almidones, papas, fideos, por favor, para quitarse ese cansancio y alimentar a las neuronas. Gracias por el Nescafé. Muy bien, salud. Bueno, chicos, nos vemos mañana en biología.
Cuídense. Nos vemos. Bye. Chao.